Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro, que para ayudarnos viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder, y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado y te presentamos el programa de hoy de esta manera. Hoy vamos a recorrer la historia de Potosí como símbolo de lo que fue la llamada conquista en América y de lo que representó la explotación de la plata en la organización colonial del Imperio Español. Vamos a descubrir cómo surgió esta ciudad que se convirtió en la mayor productora de plata del mundo, cómo se organizaba esta sociedad para la extracción del metal, cómo Potosí alcanzó el esplendor a costa del sufrimiento de millones de trabajadores que dejaban su vida en las minas, y qué sucedió cuando la plata dejó de brotar de la tierra. A ver, creo que encontré al profe. Debe ser ese puntito que titila en el mapa. Está sobre la ciudad de Potosí. ¿Es usted, profe? Sí, sobre las planicies de la Cordillera Oriental. Potosí es una de las ciudades importantes del sur de Bolivia. Está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la capital del departamento de Potosí, que limita con la provincia argentina de Jujuy. En Potosí se habla el español y el quechua. Recorriendo sus calles, sus museos, sus iglesias y sus alrededores, vamos a ir descubriendo el pasado colonial de esta ciudad. 1545. Este es el año del origen de la ciudad de Potosí, muy poco después de que se descubriera plata en un cerro, ¿no, profe? Sí, así es. Pero tendríamos que empezar un poco más de medio siglo antes de este descubrimiento, con la llegada a América de los europeos. Atrasemos el calendario entonces, hasta la fecha en la que llegó Colón. Muy bien. Españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses cruzaron el Atlántico con el objetivo de hacer fortunas a través del comercio. A fines del siglo XV, en 1492, los primeros en desembarcar fueron los españoles, buscando nuevas rutas para continuar su comercio con Oriente y obtener riquezas para el sostenimiento de la corona y de su estado. Y en lo que hoy es Potosí, en las entrañas de un cerro, les esperaba una fuente de riquezas seguramente mucho más grande de lo que se podían llegar a imaginar. Los españoles, a partir del siglo XVI, constituyeron el primer imperio colonial y el más extenso de la Europa moderna. La corona instaló en América una organización política encabezada por el rey en España y aquí en el territorio colonial por los virreyes, con instituciones que hacían cumplir las leyes dictadas por las autoridades españolas. Las ciudades que los españoles construyeron en América constituían una extensa red sobre la cual se asentó la población y se organizó la explotación económica. La ciudad de Potosí fue un modelo de organización donde la sociedad se formó alrededor de la explotación de la plata. Y esta actividad produjo impresionantes contrastes entre los que dejaban la vida en las minas y los que se quedaban con esas riquezas. Carlos V. ¿Por qué nos detenemos en Carlos V? Les cuento, porque reflejó lo que significaba la plata de Potosí para España. Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, nombró a Potosí Villa Imperial, en demostración de la inmensa gratitud del reino español, según sus propias palabras, por las riquezas otorgadas a esa monarquía. Pero yo quiero saber, profe, ¿cómo comenzaron a surgir esas riquezas? Todo empezó en el llamado Cerro Rico o Sumaj Orco, que significa Cerro Magnífico en la lengua de los habitantes originarios de esta región. Estas tierras pertenecían al gran territorio del Alto Perú.
En 1545, en ese cerro, se descubrió una de las minas de plata más importantes del continente. El hallazgo generó un asentamiento que pronto se convirtió en una ciudad que se organizó y creció alrededor de la explotación de esta mina. En poco tiempo, lo que había sido un territorio desolado e inhóspito se convirtió en la ciudad más poblada de América. La cantidad de plata que se extraía de ese cerro era tal que el virrey Hurtado de Mendoza se refirió a él como el nervio principal del reino español. La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas. Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Esto es realmente muy incómodo y peligroso. Si prendo la vela me puedo chorrear, me puedo quemar. Pero así, de esta manera, con una vela atada al pulgar, se iluminaban los trabajadores en el interior de la mina. Y con una manta atada más o menos de esta manera, llevaban sobre su espalda el mineral que cada uno sacaba. Pero esto era lo de menos. El profe nos va a contar ahora cómo era este trabajo terrible e inhumano en las minas de Potosí. En las minas, la vida de los trabajadores estaba en peligro constante por los riesgos de derrumbes. Las enfermedades, sumadas a las terribles condiciones en las que cada trabajador debía extraer entre 20 y 25 kilos de mineral, muchas veces terminaban con la vida de los mineros. Además, los ingenios, donde se procesaba el mineral, tenían poca ventilación y las partículas de molienda en el aire causaban gravísimos daños en los pulmones. La explotación de los indígenas fue denunciada por los padres Bartolomé de las Casas y José de Acosta, quien describió las tremendas condiciones de trabajo en las minas. Pero también hay documentos gráficos que muestran la actividad en el interior del Cerro Rico, como este grabado del belga Théodore de Brie. En las minas se trabajaba día y noche. Los indígenas subían y bajaban por escaleras hechas con ramales de cuero retorcido y palos que hacían de escalones. Los túneles eran profundos, oscuros, fríos y el aire casi irrespirable. Se viciaba aún más por la combustión de las velas que usaban los trabajadores para iluminarse. Golpeando la roca con una barreta, obtenían el metal que después tenían que transportar sobre sus espaldas con una manta atada al pecho.